Hola queridos amigos, ¿cómo están? Que Dios los bendiga. Iniciamos así una nueva programación de Descubriendo al Mesías de las Profecías. Quien les habla, Gustavo Contreras, los saluda amablemente, deseando que Dios nos bendiga en el estudio bíblico que habremos de tener. Estamos repasando el libro de Hebreos, pero en el contexto de la piedra de tropiezo. Cómo Jesús se constituye, primeramente, la piedra fundamental sobre la cual descansa el reino de Dios, el plan de salvación. Pero piedra rechazada por los edificadores de Jerusalén y no obstante, por orden de Dios, se convierte en piedra fundamental, desechada por los edificadores. Y esta piedra fundamental, ahora rechazada, a la vez se convierte también en piedra de tropiezo, roca de escándalo. Jesús, efectivamente, con su mensaje, donde trae el Espíritu, el nuevo nacimiento, la nueva naturaleza, ya no más puros requerimientos, sacrificios, ordenanzas, sino el Señor quiere el corazón. Allí Jesús pues se constituye realmente en una piedra de tropiezo, o como dice el texto de Hebreos acerca de la palabra de Dios, 4:12, que es una espada de doble filo que penetra el alma. Y así fue el ministerio de Jesús, sus palabras permanentemente traspasaban el corazón. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Básicamente el ministerio de Jesús lleva esta credencial, una palabra que traspasa el alma por medio del Espíritu Santo. Los oyentes debían nacer de nuevo, tener una nueva experiencia en el Señor. De modo que el Señor quitara el corazón de piedra, les pusiera un corazón de carne, pudiera limpiar el prepucio del corazón, circuncidarlos, para que entonces fueran sensibles a la influencia del Espíritu Santo. Tal es el mensaje de Jesús en su Evangelio, en el Nuevo Testamento, por lo cual los judíos lo rechazaron. Ahora vamos a mirar del libro de Hebreos las siguientes porciones relacionadas con el sacerdocio de Jesús. Ahora sí, ya dejamos aquello que llamamos los rudimentos. ¿Recuerdan? El apóstol Pablo enseñó acerca de ello. Y entonces entramos en un nuevo concepto que es el sacerdocio de Jesús en orden, encolumnado detrás del sacerdocio de Melquisedec. Un tema sumamente fascinante, con base bíblica, que iremos examinando. Y a la vez que esto nos prepara para mirar más a fondo el sacerdocio de Jesús en su santuario celestial. Vamos pues entonces a mirar Hebreos capítulo 6, la última parte, que esta nos prepare para adentrarnos ya en el texto de Hebreos capítulo 7. Pues entonces vamos a Hebreos 6, desde el versículo 11 en adelante, la exhortación a permanecer firmes hasta el fin, ya que hay una promesa fuerte, firme, dada a Abraham, y en la que se interpuso juramento, pero solamente la van a heredar aquellos que hasta el fin aguantan, ya que Jesús entró al santuario del cielo, traspasó el velo, y Él es el precursor, que lleva la delantera, y junto con Él nos lleva a todos nosotros hasta la presencia de Dios. Vamos pues entonces a leer Hebreos capítulo 6, desde el versículo 11. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. A fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Porque hablando de promesas, el apóstol va a tomar el caso de Abraham. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su plan, de su consejo, interpuso juramento. Así que el juramento ahora
va a certificar la promesa dada a Abraham. ¿De qué manera? Para que por estas dos cosas inmutables, la promesa por un lado, el juramento por el otro, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, recordemos siempre que perseveremos hasta el fin, y que penetra hasta dentro del velo, del lugar del santuario celestial, donde Jesús entró por nosotros como precursor, entró al lugar santísimo ya para llevarnos a todos nosotros a la presencia de Dios, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y a partir de aquí entonces el apóstol dedica todo el capítulo 7 para hablarnos del sacerdocio de Melquisedec y el de Jesús, que se basa en este juramento del sacerdocio de Melquisedec del Salmo 110, ya vamos a mirar, en contra del sacerdocio deficiente, humano, del orden de Leví. Deficiente y humano porque Dios lo instituyó para que lleven las ofrendas que imperfectas, esto es, animales, sacrificios que se hacían regularmente, no podían limpiar completamente al hombre. Era más bien un símbolo que inducía al adorador, a los que practicaban, a esperar el cumplimiento de la promesa, el advenimiento del Cristo. Pero mientras tanto, hasta que esto llegara, debían practicar estos servicios. En ese sentido, deficiente, incompleto, con hombres falibles como sacerdotes que oficiaban según el orden de Aarón, pero que aún e incluso necesitaban oficiar por sí mismos, limpiarse ellos primero, en tanto que el nuevo sacrificio, el nuevo orden, el nuevo santuario está mucho más avanzado, mucho más lejos, mucho más perfecto que el que traían los humanos. Pero mientras tanto servía este santuario de la tierra. Con ello el apóstol quiere exaltar la grandeza ahora del nuevo sistema, el sacerdocio de Jesús, siguiendo el orden de Melquisedec, no el de Leví, trayendo nuevas y más perfectas ofrendas y sacrificios, él mismo, no los viejos corderitos, trayendo un nuevo sacerdocio, él como persona, frente a los sacerdotes humanos, oficiando en un lugar superior, como es el santuario del cielo, no el santuario israelita, el del desierto, y luego el construido por Salomón y reedificado por orden de Ciro. Bien, notamos, se van a contrastar ambos sistemas. Y aún más, para justificar el nuevo sistema, se habla de un concepto, que esto tiene que caer por ley. Y algunos han interpretado que al caer la ley del sacerdocio, suponen ellos que se cae toda la ley. No es así, amigos, no. El texto va a hablar de las leyes del sacerdocio levítico. Todo ese sistema ya fue útil en su momento, pero da paso a un nuevo sistema, pero que a la vez se basa en el viejo en lo que respecta a toda la miniatura. Este santuario de la tierra tiene mucho que enseñarnos a nosotros, ya que vemos las cosas oscuramente como por espejo, dice Pablo en 1 Corintios capítulo 13. Y mientras tanto por espejo, es decir, por símbolos, por figuras, alegorías, representaciones gráficas, todo ello va a aparecer en la miniatura, es decir, en el tipo, el santuario israelita. Allí hay mucho que aprender, para luego entonces, guiados por los textos de Hebreos, los textos de Apocalipsis, a unos de Daniel, nos enseñan cómo es el santuario del cielo, qué oficio se lleva a cabo allá y cómo termina esta historia, guiándonos por la miniatura, el santuario israelita, como también se nos enseña cómo terminará este drama, gracias a los textos mayormente de Apocalipsis. Así que vamos pues entonces a estudiar más a fondo el tema del sacerdocio de Melquisedec. Hebreos capítulo 7, desde el versículo 1 en adelante. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de derrotar a esos reyes
Kedorlaomer, recordemos. Esto lo vamos a mirar en un momento más en Génesis capítulo 14. Y lo bendijo, Melquisedec bendice a Abraham, a quien asimismo dio Abraham. Ahora Abraham le retribuye, le da los diezmos de todo, cuyo nombre, el de Melquisedec, significa primeramente rey de justicia. Efectivamente, Melech significa rey y Sedec es justicia. Melquisedec, de allí viene la derivación, rey de justicia, también rey de paz. Shalom. Esto es rey de paz, rey de Salem. Sin padre, sin madre, sin genealogía. Aquí, amigos, ya vamos a ver un par de textos del Antiguo Testamento en que para ser sacerdote se exigía la genealogía. Quien no la presentaba no podía ejercer el sacerdocio. Si no presentaba su certificado de nacimiento, todo su historial, digamos, su árbol genealógico, quiénes habían sido sus padres, ancestros y demás, hasta llegar a la familia sacerdotal de Aarón. Recordemos, Aarón tuvo 4 hijos, 2 murieron prematuramente, Nadab y Abiú, y los otros 2, Eliezer e Itamar, fueron hijos que produjeron mucha descendencia. Y los sacerdotes, con el paso de los siglos, ellos se ubicaban, se entroncaban. Él es hijo de fulano, a su vez nieto de sutano, bisnieto, hasta ir entroncándose en algunos de los 2 hijos de Aarón. Y allí decían, esta es mi genealogía. Ok, tú eres sacerdote. Todos los descendientes de Eleazar e Itamar, todos los hijos, nietos, bisnietos, en fin, todos ellos serán sacerdotes. Es la familia sacerdotal. ¿Sí? Entonces, esto vamos a mirar, pero aquel individuo que no podía mostrar su historial, no podía hacerlo. Por eso de Melquisedec se dice que no tiene genealogía y es sacerdote. O sea, él no merece serlo, porque no muestra genealogía. Y el apóstol Pablo justamente juega con eso. Pues este es diferente, porque no tiene ni genealogía. No es que no tenga padre o madre. Lógico, es un ser humano. Es un ser humano que estuvo con Abraham. No es el Señor Jesús, algunos suponen, o un ser grandioso, algún príncipe del ejército de Jehová. No, es un simple ser humano. Pero tiene tales características reveladas en la Biblia, Génesis 14, donde no hay genealogía. Es llamativo. Y sin embargo es sacerdote. Y además, según el Salmo 110, es por juramento solemne un gran sacerdocio para el Cristo. Así que esos detalles, amigos, en un momentito más lo vamos a mirar. Solamente repasamos esto por la lectura que estamos leyendo de Hebreos 7. Repasamos otra vez, estamos leyendo el versículo 3. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, así aparece en Génesis 14, ni fin de vida, así desaparece también. No se sabe dónde termina, cómo murió, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Muy parecido al Hijo de Dios. Así también es. Sin principio de días, sin fin de vida, solamente que en el caso de Melquisedec no aparece por omisión de Moisés. Pero para el apóstol Pablo ya le vale tomarlo como un modelo o como un marco de referencia. Así como él, que Moisés no le puso genealogía ni cómo murió, como suele pasar con los otros sacerdotes, así Cristo tampoco tuvo origen, no tiene fin, no tiene un historial de sacerdocio, pero por juramento es nombrado sacerdote. Aún a continuación va a hablar de la relación entre Melquisedec y Abraham. ¿Quién es mayor? ¿Será Melquisedec? Claro que sí. Melquisedec, al cual Abraham sirve. Así también, dice Pablo, el sacerdocio de Leví tiene que servir al sacerdocio de Melquisedec. Este es superior. Miremos pues. Considerad pues cuán grande era este Melquisedec, o Melquisedec es la mejor pronunciación, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, de acuerdo a Números 38, texto que vamos a leer también.
es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Prevalece entonces el sacerdocio de Leví sobre el resto de los hermanos, pidiéndoseles el diezmo. Todas las tribus tienen que dar a la tribu de Leví los diezmos. Pero aquel, hablando de Melquisedec ahora, cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor, Abraham, es bendecido por el mayor, Melquisedec. Bien, queridos amigos, vamos entonces a examinar estos textos y leyendo Génesis capítulo 14, allí cuando aparece este rey, Melquisedec, y su relación con Abraham, tal como cuenta el apóstol Pablo, el autor de la carta de Hebreos, en esta porción del capítulo 7. Vamos pues, Génesis capítulo 14, 1. Aconteció en los días de Amrafel, rey de Sinar, Arioc, rey de Elasar, Kedorlaomer, rey de Elam, y Tidal, rey de Goim, que estos cuatro hicieron guerra contra 5. Estos 5, amigos, recordemos, están luego nombrados como los que fueron destruidos por el fuego. 5 ciudades fueron destruidas en la muralla, Sodoma y Gomorra y otras 3 más simultáneamente. Que estos hicieron guerra contra Bera, rey de Sodoma, contra Birsa, rey de Gomorra, contra Sinab, rey de Adma, contra Semeber, rey de Seboim, y contra el rey de Bela, la cual es Zoar. Todos estos se juntaron en el valle de Sidim, que es el mar salado. 12 años habían servido a Kedorlaomer y a los otros 3 grandes terratenientes, y en el 13º se rebelaron. Y en el año 14 vino Kedorlaomer y los reyes que estaban de su parte, los otros 3 compañeros, y derrotaron a los refaitas en Astarot, Carnaim, a los susitas en Ham, a los emitas en Sabe Kiriataim, y a los oreos en el monte de Seir, hasta la llanura de Parán, que está junto al desierto. Y van en una campaña victoriosa de ciudad en ciudad. Y volvieron y vinieron en Mispat, que es Cades, y devastaron todo el país de los amalecitas, también el amorreo que habitaba en Hasezón Tamar. Y salieron el rey de Sodoma, el rey de Gomorra, el rey de Adma, el rey de Seboim y el rey de Bela, que es Zoar, y ordenaron contra ellos batalla en el valle de Sidim, allí junto al mar salado, al mar muerto. Esto es contra Kedorlaomer, rey de Elam, Tidal, rey de Goim, Amrafel, rey de Sinar, y Arioc, rey de Elasar. 4 reyes, los terratenientes, contra 5, que estos 5 serán destruidos por el fuego de Sodoma y Gomorra. Y el valle de Sidim estaba lleno de pozos de asfalto, y cuando huyeron el rey de Sodoma y el de Gomorra, ahí les ganaron los 4. Algunos cayeron allí y los demás huyeron al monte, y tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra y todas sus provisiones, y se fueron estos 4 grandes terratenientes. Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. Y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham el hebreo, que habitaba en el encinar de Mamre el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Aquí, amigos, hay un punto interesante, y es la situación de Lot en Sodoma y Gomorra. Este es un claro ejemplo de un aviso de que Lot debía salir de ese territorio pecaminoso. Sodoma y Gomorra estaba ya llegando al colmo de la maldad a los ojos de Dios. Acordémonos que las naciones son pesadas en la balanza de la justicia de Dios. Tal es el caso de los amorreos. Miremos cómo lo expresa el Señor en Génesis capítulo 15, versículo 16. Y en la 4ª generación, le dice Dios a Abraham, refiriéndose a Moisés, volverán acá del cautiverio de Egipto, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí.
Efectivamente, cuando ya entra Moisés en escena y la guerra santa de Moisés era exterminar a todas esas naciones. Miremoslo cómo lo expresa Deuteronomio capítulo 7, los primeros versículos. Ahí están los amorreos también. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Ebeo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, no emparen, versículo 2, Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás del todo. Notamos, ahí ya llega el juicio de Dios para todas esas naciones. Pero en el tiempo de Abraham, aproximadamente unos 400 años atrás, todavía no habían llegado al colmo. Dios mide a las naciones. Y en el caso de Sodoma y Gomorra, amigos, ya faltaba poco que llegue al colmo. Por lo tanto, hubo un aviso misericordioso para Lot. Con este ataque y derrota que Sodoma y Gomorra sufrieron, era un aviso divino, que se enderecen, se conviertan. Muchas veces, queridos amigos, las calamidades Dios nos las permite para que tomemos conciencia de la situación en que estamos y allí hagamos cambios para que Dios prolongue su misericordia en nosotros. En el caso de Sodoma y Gomorra estaba ocurriendo. Se les tomó allí cautiverio, se expolió la ciudad, robaron todos los bienes, a Lot robaron también. Y entonces ahora acude Abraham al rescate, pero Lot debió haber aprendido esa lección. En otras palabras, Lot debió haber huido, o ahora que el tío lo rescata, huye Lot, vete, vete. No lo hizo, siguió en Sodoma y Gomorra, así perdió a su familia. Amigos, saquemos lecciones. En este tiempo de calamidad que estamos viviendo en las grandes ciudades, estamos recomendando que pensemos seriamente en abandonar las grandes ciudades para recluirnos en otras más pequeñas, porque los juicios de Dios ya están cayendo, especialmente en las grandes ciudades. Bien, vamos otra vez a Génesis capítulo 14, estábamos leyendo allí la porción de que Lot había sido tomado preso y ahora Abraham recibe la noticia por parte de alguien que se escapó, se lo cuenta al tío y él a su vez se lo cuenta a sus 3 aliados. Vamos pues entonces a seguir leyendo la porción de Génesis capítulo 14 y la aparición del rey Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo. Bien, vamos a ver el texto. Capítulo 14, versículo 14. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, más los 3 aliados, esos 3 hermanos, Escol, Aner, Mamre, y los siguió hasta Dan. Y cayó sobre ellos de noche. Fue un asalto de sorpresa, victorioso. Él y sus siervos y los atacó y les fue siguiendo hasta Joba, al norte de Damasco. Y recobró todos los bienes, y también a Lot, su pariente, y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. Fue un milagro de parte de un hombre anciano, Abraham, quien armó a 318 de sus criados, no eran soldados, no eran experimentados en guerra, más los 3 aliados, vecinos, 3 hermanos, y ellos atacaron, amigos. Y lógicamente es la intervención de Dios que obró premiando la fe de Abraham, que amaba a su sobrino Lot, le quería ayudar, salvarlo de esa situación, arriesgó su vida y Dios bendijo la ocasión, pero Lot debió haber aprendido la lección. Esto es, dada esta escaramuza, esta pérdida que él tuvo cuando fue capturado en Sodoma, haber abandonado la ciudad. No lo hizo. Abraham devuelve todo al rey de Sodoma y Lot regresa a Sodoma ya para su destino final, cuando viene el fuego de Sodoma y Gomorra. Apenas él se salva, el único. El resto
o muere, o se convierte en estatua de sal, o se corrompen, como el caso de las hijas que violaron a su padre. Leamos pues, ahora sí, la aparición del rey de Sodoma y el rey Melquisedec. Leemos pues. Y recobró todos los bienes también a Lot, su pariente, y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, que se le apreció primero, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Y aquí, amigos, es donde les invito a que reflexionemos en la lectura que tuvimos de Hebreos capítulo 7. Se habla de un sacerdote que no tiene origen para probar el sacerdocio. Les quiero invitar, amigos, a que lo examinemos en Nehemías capítulo 7, versículo 64. Ahí vamos a ver un ejemplo de lo que se exige de un sacerdote que deba mostrar sus credenciales. Ellos buscaron su registro de genealogías y no se halló, y fueron excluidos del sacerdocio. Tal vez, amigos, para ver esta porción, les invito a que también miremos un poquito el contexto. Capítulo 7. Miren versículo 63, el anterior, y 64. Y de los sacerdotes, los hijos de Ahabaía, los hijos de Cos, los hijos de Barzilai, el cual tomó mujer de las hijas de Barzilai Galaadita, y se llamó del nombre de ellas. Estos buscaron su registro de genealogías, y no se halló, y fueron excluidos del sacerdocio. Y les dijo el gobernador que no comiesen de las cosas más santas, hasta que hubiese sacerdote con Urim y Tumim. Así que no tenían derecho al sacerdocio. O mírenlo también en Esdras capítulo 2. Va a aparecer una historia similar. Versículo 61 en adelante. Al hacer el recuento de aquellos que volvieron con Zorobabel. Y de los hijos de los sacerdotes, los hijos de Jabaía, los hijos de Cos, los hijos de Barzilai, el cual tomó mujer de las hijas de Barzilai Galaadita, y fue llamado por el nombre de ellas. El mismo texto que hemos leído de Nehemías. Estos buscaron su registro de genealogías y no fue hallado, y fueron excluidos del sacerdocio. Y que el gobernador les dice que no comiesen de las cosas más santas hasta que hubiese sacerdote para consultar con Urim y Tumim. Bien, así vemos que quien no muestra su historial no puede ser sacerdote. ¿Y cómo Melquisedec? Que no muestra ningún historial. El hombre sale, sacerdote del Dios Altísimo, y Abraham lo reconoce, lo respeta, le da los diezmos. ¿Quién es este sacerdote? ¿Por qué tan importante? Bien, de eso se trata. Vamos otra vez a Génesis capítulo 14. Miremos todavía más sobre este tema. Y lo bendijo Melquisedec a Abraham, diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y lo bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Fíjense, amigos, la reacción casi como resorte. ¿Cómo es que Abraham le da los diezmos? Es una respuesta a lo que Melquisedec dice: Dios te dio los enemigos, tú le das los diezmos. Leemos otra vez, miremos allí esa relación. Es el rey Melquisedec el que habla. Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano. Si ese Dios te entregó los enemigos, ¿tú qué haces? Tú le entregas los diezmos. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Los diezmos, amigos, tienen que ver con un acto de amor, en que uno devuelve a Dios algo que Dios ha instituido. Pero acá hay asuntos para tomar en cuenta. Aquí no está la ley de Moisés. Moisés está mucho más adelante. Acuérdense que desde la promesa dada a Abraham, esto es Génesis capítulo 12, hasta su cumplimiento, la descendencia,
y especialmente los israelitas que van a proliferar en Egipto hasta la cuarta generación, van a pasar 430 años. Recuerden que es la forma como Pablo en Gálatas menciona que desde Abraham hasta Moisés, 430 años. Bien, en ese tiempo, allí, el diezmo funcionaba. Con Abraham tenemos los diezmos desde la ley de Moisés en adelante, con Moisés. Con Abraham, antes de Moisés. ¿Quién enseñó los diezmos? ¿Quién reveló los diezmos? ¿En qué texto autoritativo del Antiguo Testamento, antes de la ley de Moisés, enseña que haya que dar los diezmos? Notamos, era una costumbre santa, y que luego se incorpora en la ley de Moisés. Y ahora la ley de Dios la hace parte suya. Pero era una costumbre ya anterior de parte de Dios. Abraham mismo ya la conoce. Jacob, amigos, posteriormente, también conoce el asunto del diezmo. Como leemos, capítulo 28 de Génesis, leemos ahí. Versículo 16 en adelante, cuando despierta de su sueño que le dio pavor, terror, que soñó que una escalera desde la tierra hasta el cielo, allí llegaba, los ángeles subían y bajaban, él se despierta y asombrado hace un pacto con Dios. Miremos pues. Génesis capítulo 28. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía, como consecuencia del sueño. Él estaba espantado. Lo dice a continuación. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana, tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, casa de Dios, aunque Luz era el nombre de la ciudad primeramente. E hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, me diré pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. ¿Notamos, amigos? Allí Jacob, antes de la ley de Moisés, ya practica el diezmo. Abraham, antes de la ley de Moisés, ya practica el diezmo. Por lo tanto, el diezmo va a ser independiente de la ley de Moisés. Es una práctica, ahora con la ley de Moisés se explica para qué, pero es una práctica donde el Señor la ordena cuando hay sacerdotes a los cuales se les tributa para sus necesidades, se envía el diezmo a fin de que el sacerdote siga cumpliendo sus funciones como tal. Este asunto, amigos, es discutido porque hay quienes niegan que la ley del diezmo continúe en nuestros días. Reitero, si la ley del diezmo fue anterior a la ley de Moisés, será posterior también, independientemente de la ley de Moisés. Que la ley de Moisés luego lo va a estipular, lo va a detallar, claro que sí. Pero es antes. ¿Sí? Bien, vamos a ver a continuación del diezmo, ya que estamos en este punto, para remarcar la importancia de Melquisedec, que recibe los diezmos. Pues, ¿qué son los diezmos? ¿Por qué Abraham se los da? Si la ley de Moisés, cuando lo especifica, aclara para qué es para sostenimiento de los sacerdotes en su ministerio. ¿Pero qué ministerio hace Melquisedec? ¿Qué ministerio hace? Bien, vamos a ver entonces Números capítulo 18. Aprendamos con más detalle acerca del diezmo y Melquisedec, que es lo que nos importa, para ver que Jesús, Él toma su ministerio sacerdotal según la línea de Melquisedec. Y esto aprobado por Dios.
no solamente aprobado, jurado por Dios en el Salmo 110. Bien, vamos primeramente a Números capítulo 18. Desde el versículo 1 en adelante, amigos, vamos a dedicar un tiempo. Recuerden, estamos estudiando este tema. ¿Por qué motivo? La relación del diezmo y Melquisedec. El diezmo está delineado en la ley de Moisés. Háganlo así, así, así y así. Pero el diezmo era anterior a la ley de Moisés, como miramos el ejemplo de Abraham, dándole los diezmos a Melquisedec, y Jacob prometiendo un diezmo si Dios lo protegía. Por lo tanto, la ley del diezmo ya era conocida antes de la ley de Moisés. Pero en la ley de Moisés se estipula cómo debe funcionar. Para que así apreciemos a Abraham entregando los diezmos a Melquisedec, y como dice Pablo, el menor sirve al mayor, es bendecido por el mayor. Por lo tanto, Melquisedec que recibe los diezmos ¿para qué? Si él bendice, ¿por qué? ¿Quién es este Señor? Bien, a ver si alguna respuesta podemos sacar estudiando las características que rodean a Melquisedec. ¿Cuál es? Le van a entregar los diezmos. ¿Que él tiene alguna iglesia? ¿Él vive del diezmo? Bien, vamos pues entonces a Números capítulo 18. Desde el versículo 1 se nos va a hablar de la tribu de Leví y los diezmos. ¿Para qué sirve? Leamos pues. Jehová dijo a Aarón: tú y tus hijos y la casa de tu padre contigo llevaréis el pecado del santuario. Tú y tus hijos contigo llevaréis el pecado de vuestro sacerdocio. Y a tus hermanos también, la tribu de Leví, la tribu de tu padre, haz que se acerquen a ti y se junten contigo y te servirán. Y tú y tus hijos contigo serviréis delante del tabernáculo del testimonio. Aquí, amigos, hay asuntos que vale la pena considerar. Dios va a hacer distinción entre una familia y el resto de la población, siempre dentro de la tribu de Leví. La familia es la de Aarón. Tú con tus hijos llevaréis el pecado del santuario, tú y tus hijos llevaréis el pecado del sacerdocio. Por lo tanto, ellos tenían que ministrar, como sacerdotes, a todo lo que tenía que ver con el santuario y el sacerdocio. Pero el resto de la población de la tribu de Leví se les va a llamar levitas. Ellos van a servir, lo que hoy llamaríamos diáconos. Servir entonces a los sacerdotes. Y los diezmos será para toda la población. De modo que estos se dediquen tiempo completo al servicio del sacerdocio y del santuario. ¿Qué era esto? Era, como el texto ya lo va a explicar, era ministrar en un predio llamado santuario y los alrededores, para que toda la gente que hubiere cometido pecado pueda recibir el perdón de Dios a través de estos servicios sangrientos. Servicio sangriento, matar animalitos. No es que Dios se satisficiera con ver morir a un cordero, como creen los satanistas, que al matar y chorrear sangre, los dioses como que se motivan y ahí te mandan las bendiciones. Y si tú sacrificas con sangre, y especialmente un bebé, enseguida disparas las emociones en los dioses y ahí te mandan las más ricas bendiciones si tú sacrificas lo más preciado tuyo, como es un bebé. Noten las locuras, amigos, de los satanistas. Tal es el caso de Aleister Crowley en su libro Magic. Ahí comenta ese hecho. Bien, al hablar entonces de la tribu de Leví, que vamos a decir que se compone de dos grandes elementos. La familia de Aarón, el resto de la población. Y la familia de Aarón, con los hijos y sus descendientes, serán los sacerdotes y sumos sacerdotes, ellos. El resto van a ser todos ayudantes, pero toda la tribu recibirá los diezmos para que se dediquen tiempo completo a algo que Dios considera importante y que el pueblo lo necesita, que es alguien que interceda, que sirva, que ministre en medio de los pecados que la gente comete. Tanto, amigos, que al momento de hablar
de la institución del sacerdocio. Los israelitas, cuando habían recibido la entrega de los 10 mandamientos, o mejor, la pronunciación de los 10 mandamientos, ellos le dicen a Moisés, ya que no hable Dios con nosotros, habla tú, que Él te hable a ti, y luego nos transmites. Y así fue, amigos. Esto aparece en Éxodo 20, versículos 18 y 19. Bien, a partir de ahí, ahora Moisés se convierte en el intermediario directo. Tanto que el texto nos va a contar que él sube la montaña, Dios le da instrucciones, baja, sube, tráeme más gente para que yo hable con ellos. Y baja, se lleva gente, así está, varias veces. Y cuando Moisés les trae instrucciones, la gente, Éxodo capítulo 24, se entusiasma, hagamos pacto ya. Y cometieron un grave error. En el entusiasmo de contar con semejante Dios poderoso, celebran apresuradamente el pacto con sangre, como cuenta Éxodo capítulo 24, pero faltaba una cláusula que no se había revelado todavía. ¿Qué hacer en caso que uno fallara al pacto? De hecho, celebrado el pacto con sangre, Éxodo 24, poco después ellos fallan y en consecuencia merecen la muerte. Dios mismo le dice a Moisés, quítate que los destruyo a todos por causa del pecado de idolatría. Y Moisés interviene amorosamente, con mucha misericordia, y Dios escucha la oración. ¿Por qué? Porque no había sacerdote para interceder. El pueblo se apresuró en celebrar el pacto, pero no había recibido la instrucción del sacerdocio, la instrucción de los sacrificios, del santuario, del mobiliario, todo lo que tenía que ver para que se les otorgue perdón en caso de que uno falle a los mandamientos. ¿Notamos este detalle? Por lo tanto, era tan importante considerar que hacía falta en el plan de los israelitas que se incluya el sacerdocio. Amigos, cuando uno hace un contrato, un pacto con alguien, contrato de alquiler, en fin, cualquier sociedad de contrato, tiene que haber alguna cláusula por la que cuando uno falla, mira, si tú no me pagas a tiempo, esta es la pena. Si tú no cumples con esto, este es el castigo. Palabras por el estilo. En el caso de los israelitas no estaba esa cláusula, era la muerte. Porque cuando Dios dio el mandamiento, desde Éxodo 20 hasta el 24, eran puras leyes que Dios les dio, y Abraham, reitero, él recibía la ley y bajaba, se las entregaba, subía al monte, varias veces hizo esto, recibía nuevas leyes, bajaba, se las daba. Dios le dijo, tráeme gente ahora, los 70 ancianos, se los llevó. Y cuando baja, allí el pueblo ya emocionado, hagamos pacto así como están las cosas, ya rápidamente. Y amigos, no estaba allí el sacerdocio. ¿Notamos? Por eso era tan importante, Dios, que ellos entiendan, si no está la intercesión de por medio, no sirven acuerdos. Si usted hace un pacto, amigo, si usted me dice, yo prometo, prometo, yo le voy a cumplir a Dios, estoy emocionado, Dios me bendijo, miren esto y yo le prometo. Ok, suena muy bonito. Pero si usted falla, cuente con su abogado. Con Dios no se juega. Mírenlo cómo lo expresa Eclesiastés capítulo 5, desde el versículo 1 en adelante. Por eso el tema tan importante de un intercesor, en caso que fallemos, ahí él pone la cara, nos defiende, y si hay problemas que hemos cometido, allí el intercesor, el abogado, los defiende, ya se soluciona el problema. Por eso era tan importante el sacerdocio. ¿Y para qué? ¿Cómo mantenerlo? Si eran seres humanos, necesitaban mantener familia, sus hogares, todos los medios, toda la gente debían recurrir a ellos, llenos de problemas, llenos de pecados. Ellos estaban para ese menester. Así, amigos, estamos viendo el sacerdocio y el diezmo, para que luego apreciemos en Génesis 14 cómo Abraham se inclina, le entrega los diezmos a Melquisedec. Pero si Abraham era quien había heredado la promesa, ¿quién es para que se incline y le entregue los diezmos? ¿Quién es este Melquisedec? ¿Notamos? Ese es el tema que invita a reflexionar. Por eso Melquisedec es un gran personaje, símbolo de Cristo. ¿Quién lo descubrió esto? El Espíritu Santo inspira a Pablo
en Hebreos 7 para revelarnos la figura de Melquisedec, similar, semejante al Cristo. Ahora sí miramos a Jesús realmente mucho más poderoso y grande que el sacerdocio de la tierra, de la tribu de Leví, de la familia de Aarón, los levitas que acompañan, todo el ministerio que Dios creó para que el pueblo esté protegido. Cuando hubiere pecado, Dios les perdonaba, pero tenía que haber un sacerdote intercediendo. Ahora, amigos, tenemos a Cristo en el cielo intercediendo. No es para que cometamos pecado, es para que hagamos bien las cosas. Pero si tenemos caída o falla, no hay que desesperar. Contamos con un noble abogado que nos defiende. Vamos pues entonces a mirar los textos que estamos examinando de Números capítulo 18. Aprendamos un poco más sobre el sacerdocio y los diezmos, la manutención de esta gente. Jehová dice a Aarón: tú y tus hijos y la casa de tu padre contigo llevaréis el pecado del santuario. Tú y tus hijos contigo llevaréis el pecado de vuestro sacerdocio. Y a tus hermanos también, la tribu de Leví, la tribu de tu padre, haz que se acerquen a ti y se junten contigo y te servirán. Estos serán llamados levitas. Dijimos lo que hoy equivale a diáconos. Y se junten contigo y te servirán. Y tú y tus hijos contigo serviréis delante del tabernáculo del testimonio. Y guardarán lo que tú ordenes y el cargo de todo el tabernáculo, mas no se acercarán a los utensilios santos ni al altar, para que no mueran ellos y vosotros. Se juntarán pues contigo y tendrán el cargo del tabernáculo de reunión en todo el servicio del tabernáculo. Ningún extraño se ha de acercar a vosotros. O sea, solamente la gente señalada por Dios, porque era muy santo. Dios quería infundir respeto. Amigos, cómo la abominación desoladora truncó todo esto, la falta de respeto que hicieron. Por eso debemos darle importancia a este pecado muy grave de la abominación desoladora, temas que estamos exponiendo en otras series, acerca del pecado del sistema papal, que cambió la continua intercesión de Jesús por una intercesión humana. El texto nos está diciendo que ningún extraño se acerque. Ustedes van a trabajar en esto. Y cosas extrañas se han hecho con algo tan sagrado como es la intercesión de Cristo en el cielo. Bien, vamos a seguir mirando todavía textos bíblicos, los que tenemos para observar a continuación. Bien, siguiente versículo. Y tendréis el cuidado del santuario y el cuidado del altar, para que no venga más la ira sobre los hijos de Israel, porque había venido por causa de Nadab y Abiú, también, que entraron de una manera irresponsable en el santuario. Porque aquí yo he tomado a vuestros hermanos los levitas de entre los hijos de Israel, dados a vosotros en don, en regalo de Jehová, como ayudantes, para que sirvan en el ministerio del tabernáculo de reunión. Pero tú y tus hijos contigo llevaréis o guardaréis vuestro sacerdocio en todo lo relacionado con el altar, lo del velo adentro, que es el lugar santísimo, y ministraréis. Yo os he dado en don el servicio de vuestro sacerdocio, y el extraño que se acercare morirá. Nadie tiene que entrar acá. Esto es muy sagrado. Así, amigos, es el santuario del cielo, muy sagrado. ¿Por qué han humillado la intercesión de Cristo, inventando intercesiones de vírgenes y cosas por el estilo? Por eso, todo esto se llamará la abominación desoladora, que ya expondremos en su momento cuando hablemos también sobre el capítulo 7, la intercesión de Jesús. Pero seguimos leyendo todavía más. Siguiente versículo, 8. Dijo más Jehová a Aarón: he aquí yo te he dado también el cuidado de mis ofrendas. Todas las cosas consagradas de los hijos de Israel te he dado por razón de la unción, y a tus hijos por estatuto perpetuo. Noten que esta es una ley que luego va a terminar. Esto lo va a citar Hebreos capítulo 7, porque si se cambió el sacerdocio, ya no más el de la tribu de Leví y el de la familia de Aarón en particular, sino ahora el sacerdocio de Melquisedec. Esta ley, estatuto perpetuo, se cambia. Número 18, lo esencial permanecerá, que es el mantenimiento del sacerdote. Los predicadores que predican, pero el sacerdocio en sí prevalece el de Cristo. Pero seguiremos mirando esto con más detalles.
Esto será tuyo de la ofrenda de las cosas santas, reservadas del fuego. Toda ofrenda de ellos, todo presente suyo, toda expiación por el pecado de ellos y toda expiación por la culpa de ellos que me han de presentar, será cosa muy santa para ti y para tus hijos. En el santuario la comerás, todo varón comerá de ella, cosa santa será para ti. Noten que eran las ofrendas por el pecado. La gente traía su cordero, confesaba su pecado, pero el cordero luego que era comido por la familia de Aarón, era muy santo, tienen que comerlo ustedes, así es como van a sobrevivir. Más todavía. Esto también será tuyo, la ofrenda elevada de sus dones, todas las ofrendas mecidas de los hijos de Israel, de todas las otras tribus, he dado a ti y a tus hijos y a tus hijas contigo por estatuto perpetuo. Todo limpio en tu casa comerá de ellas. De aceite, de mosto, de trigo, todo lo más escogido, las primicias de ellos que presentarán a Jehová, para ti las he dado. Ustedes van a comer lo que ellos les den a ustedes. Las primicias de todas las cosas de la tierra de ellos, las cuales traerán a Jehová, serán tuyas. Todo limpio en tu casa comerá de ellas. Notemos el privilegio que Dios les da a Aarón, de que toda la nación sirva a esta familia en el ministerio del sacerdocio, dándoles para proveerles con qué comer. Todo lo consagrado por voto en Israel será tuyo. Todo lo que abre matriz de toda carne que ofrecerán a Jehová, así de hombres como de animales, será tuyo, etcétera, amigos. Y vamos ahora al versículo 31, para ver el propósito del diezmo. Y lo comeréis en cualquier lugar, vosotros y vuestras familias, pues es vuestra remuneración por vuestro ministerio en el tabernáculo de reunión. Así, amigos, estamos mirando que el sacerdocio de Aarón, su familia, que debían dedicarse tiempo completo al ministerio. Y todas las tribus enviar sus dones, ofrendas, trigo, mosto, allí en los graneros para que la gente pueda comer, pero servir en todo lo que tenía que ser el centro de la vida, el santuario. Esto es que la gente interceda por los muchos pecados que aquí cometían. Y Dios les toleraba, pero hagan esto. Yo les perdono, pero hagan esta tarea. Amigos, apliquemos el principio a nuestros días. El apóstol Pablo menciona en Corintios 9 que el obrero es digno de su salario. Jesús ya lo había dicho. Y que entonces el sistema del diezmo, de la manutención de aquellos obreros que predican la palabra, su mandamiento lícito, este tema lo miraremos la semana que viene, o la próxima emisión, más bien, la siguiente emisión. ¿Por qué? Porque Dios quiere que se entienda este tema a fin de que apreciemos a Melquisedec tomando los diezmos. Pero Melquisedec, ¿de qué tribu eres tú? ¿A quién tienes que mantener? ¿Quién es tu familia? ¿De dónde vienes? Dame tus credenciales. Nada de eso, porque Melquisedec es tipo de Cristo. Y ese es el sacerdocio que nos interesa ahora, para que nosotros vayamos a Él y junto con Él todos aquellos que serán sus reyes y sacerdotes, asunto que estudiaremos también. Amigos, que Dios les bendiga, que les guarde, que nos gocemos a estudiar la palabra de Dios y ver a Cristo por medio de Melquisedec, ver a Cristo en el santuario celestial. Él es nuestro sacerdote que intercede por nosotros, que perdona nuestros pecados, pero que está llevando adelante un tiempo de juicio a nuestro favor, para dar la aprobación y así ver quiénes están aprobados para que hereden la segunda venida, hereden el cielo. Que Dios nos bendiga, que nos guarde y así estemos preparados para nuestro Salvador Jesús en su retorno. Hasta la siguiente emisión, amigos, que Dios les bendiga. Amén.